Del cielo, por Aristóteles. 25, libro segundo, capítulo 13. La tierra, su situación y su figura. Sobre si está o no en movimiento y por qué razones. Nos queda ahora hablar de la tierra. Hay que decir dónde está colocada, si es uno de los seres que están en reposo o uno de los que se mueven, y también hemos de decir algo de su figura. De su posición, no todos tienen iguales opiniones. Muchos dicen que está colocada en el centro, los que dicen que el cielo es un todo infinito. Por el contrario, los que habitan una parte de Italia y se llaman pitagóricos, opinan al revés de esto. Dicen, en efecto, que en el centro está el fuego, mientras que la Tierra es una de las estrellas y se mueve en torno al centro, y que de esta manera se produce el día y la noche. Además, conciben e imaginan otra Tierra, contraria a esta, que llaman la antitierra, no ya buscando las explicaciones y las causas para las cosas que se ven, sino llevando a ciertas opiniones suyas lo que se ve y procurando adornarlo. También a otros varios les parece o puede parecer que no es necesario darle a la tierra el lugar del centro, apoyándose para ello no en las cosas aparentes, sino buscando más bien su argumentación y su creencia en algunas nociones abstractas. Creen, en efecto, que un cuerpo en grado sumo notable debe necesariamente ocupar un lugar en grado sumo notable. Y creen que el fuego es de más digna condición que la tierra, y que el fin es más digno que los medios. Y, finalmente, que el límite extremo y el centro son un fin. Razonando, pues, de esta manera, vienen a creer que la tierra no está en el centro de la esfera, sino más es el fuego el que está allí. Además, los pitagóricos, fundados en que conviene sobre todo conservar y que en el universo es lo más importante y que el centro cumple esta condición, llaman por esta razón al fuego que ocupa aquel lugar la custodia de Júpiter, como quien habla absolutamente del centro y fuera de este el centro de las magnitudes, y fuera este el centro de las magnitudes, de las cosas y de la naturaleza. Ahora bien, igual que en los animales no es lo mismo el centro del animal y el centro del cuerpo, así es como hay que pensar, y con mayor razón, acerca del mismo cielo total. Por consiguiente, por esta misma causa no es conveniente que nos turbemos en la cuestión del universo, ni que llevemos al centro esta guardia o custodia. Antes, debemos buscar qué es y cuáles son las cualidades del centro, y dónde puede estar según su aptitud. Aquel centro es, en efecto, un principio y precioso, pero el centro es más semejante a un límite del lugar que a un principio. El centro, en efecto, constituye un término, y el término es él mismo un fin, y es más apreciable o digno de aprecio lo que limita y contiene que lo que es limitado y contenido, porque esto es la materia y aquello es la sustancia de la constitución misma del ser. Esta es, pues, la opinión que algunos tienen respecto a la tierra, y, análogamente, respecto del reposo y el movimiento. No todos, en efecto, piensan de igual manera, sino que los que no lo creen, sino los que no la creen situada en el centro, dicen que se mueve en torno al centro. Y no tan solo es esta la que se mueve, sino también la antitierra, tal como hemos dicho antes. Para algunos, también todos estos varios cuerpos se pueden mover alrededor del centro, si bien no nos es manifiesto a causa de la interposición de la Tierra. Por esto dicen que en la Luna se verifican más eclipses que en el Sol, pues dicen que cada uno de los cuerpos son movidos o llevados en el espacio, se ocultan mutuamente y ocultan también a la Luna, no solo a la Tierra. Pues al no ser la Tierra el centro, sino que dista de él todo un hemisferio, creen que nada impide que sucedan las cosas que se ven, de manera igual aunque nosotros no habitemos en el centro, como si la Tierra estuviera también en el centro. Porque ahora tampoco se nos hace nada evidente o manifiesto al distar la mitad de un diámetro.
Otros autores dicen que la Tierra, fija en el centro, gira sobre sí misma y se mueve en torno al mismo polo a través del universo extenso, como se haya escrito en el Timeo. De manera análoga se discute sobre su figura. A algunos en efecto, les parece ser esférica, a otros les parece ser extensa como un tambor. De esto último aducen esta prueba, que cuando el Sol nace o se pone, parece esconderse por una línea recta, no por una línea curva, ya que será necesario que la división del Sol tuviera lugar por una línea curva si la Tierra fuese esférica. Dicen esto sin tener en cuenta la distancia del Sol a la Tierra y la magnitud de la circunferencia, ya que en estos círculos que parecen pequeños también aparece recta. Por tanto, por esta sola apariencia, no es necesario que crean ellos que la Tierra no es esférica. Añaden, además, y dicen que ella debe tener necesariamente esta figura por su estado de reposo, pues los modos del movimiento y de reposo de que hemos hablado son muchos. Es necesario, pues, que todos hayan dudado de esto, pues quizá es propio de una mentalidad demasiado despreocupada no admirar por qué razón una pequeña parte de la Tierra, elevada en el aire, si es arrancada, se mueve y no quiere estar en reposo, y siempre más rápidamente si es mayor, mientras que si es la Tierra entera la que uno suelte en el aire, una vez elevada a lo alto, no se mueve. Ahora, este peso tan grande está en reposo, y si alguien, mientras se mueven las partes de ella, y antes que caigan, quita la Tierra, estas partes serán llevadas hacia abajo, si nada se lo impide. De esta manera, a todos se les ocurre dudar, a causa de la filosofía, pero sin duda se puede uno admirar de que las soluciones no parecen más absurdas que la misma duda. Algunos, en efecto, por este motivo dicen que la parte inferior de la Tierra es esférica, diciendo que ella está enraizada en el infinito. Como dijo, por ejemplo, Genófanes de Colofonia, para que no tengan molestias los que buscan insistentemente las causas. Por esta razón, Empédocles le increpó con estas palabras: puesto que la profundidad de la tierra es infinita y el éter es abundante, ya que por obra de las bocas y lenguas muchas cosas dichas en vano se derramaron. Por bocas digo de los que no veían más que una mínima parte del universo. Otros dicen que está echada encima del agua. Esta es la sentencia más antigua que hemos recibido, la cual se atribuye a Tales de Mileto, es decir, que la tierra está en reposo, porque, igual que si fuera un madero o algo equivalente, flota o nada, porque ninguna de estas cosas es apta para permanecer en el aire, por sí sobre el agua, como si no fuera la misma la noción acerca de la tierra y acerca del agua que lleva la tierra, porque tampoco el agua es apta para permanecer en lo alto, antes siempre está encima de algo. Por otra parte, igual que el aire es más ligero que el agua es más ligera que la tierra. Así pues, ¿cómo pueden pensar que lo que es más ligero está debajo de lo que es más pesado por naturaleza? Además, si toda ella es apta para permanecer encima del agua, es evidente que también cualquier parte de ella será igualmente apta para ello. Ahora bien, la experiencia nos enseña que esto no ocurre, sino que una parte cualquiera de la tierra se va al fondo del agua, y tanto más aprisa cuanto mayor es. Pero parecen llevar su inquisición tan solo hasta cierto límite, y no hasta donde se puede llevar la investigación. Porque todos nosotros tenemos esta costumbre, a saber, de no llevar las preguntas hasta la misma cuestión, sino tan solo de cara al que opina lo contrario. En efecto, uno busca en sí mismo hasta el momento en que él mismo no se puede contradecir a sí mismo. Por esta razón, es conveniente que el que haya de investigar las cosas con exactitud sea apto y esté preparado para inferir todas las objeciones correspondientes a un género. Y está en estas condiciones el que ha considerado y meditado todas las diferencias. Anaxímenes, por su parte, Anaxágoras y Demócrito dicen que la causa de que la tierra está en reposo es su anchura,
porque pretenden que la parte inferior no corta el aire, sino que lo tapona completamente. Y que es lo que, al parecer, hacen los cuerpos que tienen anchura o extensión. Estos, en efecto, pueden moverse con dificultad por los vientos a causa de su capacidad de resistencia. Así pues, dicen que esto mismo hace que la Tierra esté junto al aire sujeto y que éste, al no disponer de lugar suficiente al que trasladarse, reposa simultáneamente con ella en la parte inferior, como hace el agua en las clepsidras. Ahora bien, demuestran con abundantes pruebas y señales que el aire, si se somete a una gran presión, puede llevar a contener sobre sí un gran peso. Primero, pues, si la figura de la Tierra no es ancha y aplanada, no por este motivo dejará de estar en reposo la Tierra. No obstante, según lo que dicen, no es esta la única causa del estado de reposo, sino más bien el tamaño de la Tierra, porque al no tener paso el aire, debido a la estrechez, reposa la Tierra a causa de su pluralidad del aire. Y ese aire es abundante o copioso gracias a que está sometido a presión por la enorme magnitud de la Tierra. De manera que ocurrirá lo mismo que dicen cuando la Tierra sea esférica y sea tan grande en masa. Estará en reposo, según el parecer de aquellos. Por otra parte, a los que hablan así acerca de la cuestión del movimiento, no hay que discutirles sobre lo que ocurre en las partes, sino sobre lo que pasa en el universo y la totalidad. Hay que determinar, en efecto, desde el comienzo, si existe algún movimiento que corresponda naturalmente a los cuerpos, o no existe este tal movimiento. Y si en caso de no existir este movimiento natural, existe, sin embargo, un movimiento violento. Pero puesto que ya hemos definido lo que hay que pensar acerca de este punto, según nos lo permitió la oportunidad entonces, es preciso que ahora hagamos uso de estas conclusiones como verdaderas. Pues si a los cuerpos no les corresponde ningún movimiento natural, tampoco les corresponderá ningún movimiento violento. Y si ninguno de los dos existe, nada absolutamente estará en movimiento. Hemos ya determinado antes, en efecto, que era necesario que ocurriera esto. Además, tampoco nada podría estar en reposo, pues igual que un movimiento es natural y otro es movimiento impuesto por la violencia, también ocurre así en el estado de reposo. Pero si realmente existe un movimiento natural, no solo no habrá movimiento violento, sino tampoco habrá reposo violento. De manera que, si ahora la Tierra descansa por la fuerza, fue también llevada al centro por una rotación violenta. Todos, en efecto, sostienen esta causa, apoyados en las cosas que se mueven en medios líquidos y en las cosas que ocurren respecto del aire, ya que en estos medios las cosas mayores y más pesadas siempre se mueven hacia el centro mismo de la rotación. Por esta razón, todos los que dicen que el cielo nació alguna vez, dicen que la Tierra llegó al centro, pero buscan la causa por la cual está en reposo. Y la explican unos de esta manera, es decir, a base de que la extensión o anchura y la magnitud sean la causa de su estado de reposo. Otros, como cree Empédocles, por ejemplo, opinan que el cielo, con su rotación, que es más rápida que la traslación de la Tierra, impide la traslación de esta misma, como ocurre con el agua que está en los casos. Esta, en efecto, cuando el caso se mueve en órbita, aunque con frecuencia el caso se vuelve de tal manera que el fondo queda arriba y el agua queda abajo, no obstante, el agua no se mueve hacia abajo, con ser apta para moverse hacia allí, y ello por la misma causa sin duda. Ahora bien, si no lo impide su anchura ni la rotación del cielo, pregunto yo, ¿hacia dónde se moverá desde allí, en el caso de que el aire ceda y se marche? En efecto, por hipótesis, ha sido llevada hacia el centro por la violencia, y permanece en él por la violencia. Ahora bien, es necesario que posea entonces algún movimiento de traslación propio de su naturaleza. ¿Es este el que se dirige hacia arriba y el que se dirige hacia abajo u otro cualquiera? Es necesario que sea alguno, y si no es más que el que tiende hacia arriba que el que tiende hacia abajo, y el aire que está encima no le impide el movimiento que la lleve hacia arriba, tampoco, sin duda,
el aire que está debajo le impedirá el movimiento que la lleve hacia abajo, porque es necesario que respecto de los mismos seres sean las mismas las causas de los mismos efectos. Además, se le podría también decir a Empédocles lo siguiente: ¿cuál era la causa del reposo de la Tierra cuando los elementos estaban sujetos a la acción de la discordia y separación? Porque no va a decir que entonces la causa de ello era la rotación. Es también absurdo no entender que al principio las partes de la Tierra fueron llevadas por la rotación hacia el centro, pero ahora, ¿por qué razón son arrastradas hacia ella todas las cosas que tienen peso? Pues la rotación no se realiza en dirección a nosotros. Más aún, ¿por qué razón el fuego es llevado hacia arriba? Ciertamente no será por rotación. Y si éste es apto para ser llevado a algún lugar, evidentemente hay que creer que también la Tierra es, de igual manera, apta para dirigirse a algún lugar determinado. Ahora bien, lo ligero y lo pesado no vienen determinados por la rotación, sino que de los seres que antes eran pesados o ligeros se dirigen los unos hacia el centro y los otros se colocan por encima de todos los demás a causa del movimiento. Había, por tanto, ya antes de que tuviera lugar la rotación, un ser ligero y un ser pesado. ¿Y de qué manera se diferenciaban estas cosas y de qué manera y a dónde eran aptas para ser llevadas? Porque si existe el infinito, no existe el lugar superior ni el inferior, y lo pesado y lo ligero vienen definidos por estos lugares. Una gran mayoría de los autores dan vueltas en torno a estas causas. Los hay que dicen que la Tierra está en reposo, como por una indiferencia. Por ejemplo, sostenía esto entre los antiguos Anaximandro. Dicen, en efecto, que aquello que está colocado en el centro y equidista de los extremos no es necesario que sea llevado hacia arriba más que hacia abajo, o bien hacia los lados, y que al mismo tiempo no puede moverse hacia los contrarios, de manera que vienen a decir que ello está necesariamente en reposo. Ahora bien, esto encierra ciertamente una elegancia en su formulación, pero no es verdadero, pues según esta opinión, es necesario que todo lo que se coloca en el centro permanezca en él en estado de reposo. Así pues, también el fuego estará en reposo, porque lo que se ha dicho no es solo propio de la Tierra. Pero es que ni tan siquiera es necesario, porque no parece tan solo estar en reposo en el centro, sino ser llevada también hacia el centro. Pues, al punto a que es llevada cada una de sus partes, es necesario sea llevada también ella en su totalidad. Y en el punto a que según su naturaleza es llevada, también allí permanece naturalmente en reposo. No es, pues, la razón de su reposo el estar equidistante de los extremos. Esto es, en efecto, común a todos los seres, mientras que el ser llevado hacia el centro es algo exclusivo y propio de la Tierra. Es también absurdo inquirir por qué razón permanece la Tierra en el centro, y no preguntarse o inquirir por qué razón el fuego halla su reposo en el extremo terminal. Porque si al fuego le corresponde por naturaleza aquel lugar superior y extremo, es necesario que también a la Tierra le corresponda algún lugar natural. Y si este lugar no le corresponde naturalmente a la Tierra, sino que permanece en él en estado de reposo a causa de la necesidad de la semejanza o simetría, como afirma aquella opinión que se aduce a raíz del cabello, extendido con fuerza pero homogéneamente hacia todas partes, dice en efecto que no se romperá, e igual lo que dice de un ser que estuviera muy sediento y hambriento, cuando dista una distancia igual de lo que se bebe y lo que se come, pues es necesario que esté quieto. Deben también ellos inquirir acerca del reposo del fuego en los lugares últimos. Ahora bien, es digno de admiración que se pregunte uno por el estado de reposo de estos seres, y no se pregunte, en cambio, por su movimiento de traslación. Es decir, que no se pregunte por qué causa uno de ellos se mueve hacia arriba y el otro es llevado hacia abajo, hacia el centro, si nada lo impide. Pero es que tampoco es verdadero lo que se dice de él. Es, con todo, verdadero accidentalmente que sea necesario que todo ello permanezca en reposo en el centro. Es decir, aquel ser a quien le corresponde no moverse
más hacia una parte que hacia otra. Ahora bien, según esta opinión, no estará en reposo, antes se moverá. No todo, sin embargo, sino totalmente desgarrado o separado. La misma teoría, en efecto, tendría su aplicación al fuego, porque si se le colocara en el centro, será necesario que esté en reposo igual que la Tierra, porque será equidistante respecto de cualquier extremo de los puntos cardinales. No obstante, se apartará del centro, igual que vemos que es llevado hacia el límite extremo, de no haber nada que lo impida. Pronto, no será llevado todo él a un solo punto, ya que esto es necesario suceda tan solo por la noción que se deduce de la analogía, sino que una parte será llevada a una parte del límite, hacia una parte sin duda proporcional a él. Por ejemplo, una cuarta parte a una cuarta parte del continente. Porque ningún cuerpo es puntual, pero así como un ser puede pasar de un sitio mayor a un sitio menor, por condensación, también puede pasar de uno menor a uno mayor, por rarefacción. De manera, pues, que la Tierra se movería de esta manera, por la noción de su semejanza o similitud. Si este lugar no le correspondiera por naturaleza, estas parecen ser, en suma, las opiniones que corren acerca de la figura, el lugar, el reposo o el movimiento de la Tierra.